Bueno, nos encontramos acá con Nectalí Hernández, Nectalí Sorto, pues un camarada que anduvimos juntos prácticamente casi los 12 años de guerra. Y pues voy a hacer este video porque él tiene también muchas historias que contar, ¿va? Y para este canal, de Rufino Canales, así es. Nectalí, un saludo. Gracias, muy amable por haberme tomado en cuenta. Quizás pueda ser de que es algo que para personas que pues quizás no lo vivieron, sino que les hayan contado de lo que sucedió dentro de nuestro país, El Salvador, pues que fue una guerra, ¿verdad? ¿Y cómo fue tu incorporación, Necta, Pues, a la guerrilla? pues me incorporé a la guerrilla con uno, como decirle, voluntariamente, pero sí hablando con la realidad de todo fue que yo me sentía solo porque era un niño y pues yo no tenía padre ni madre, no contaba con hermanos y yo me sentí como que podría encontrar un apoyo dentro del grupo de guerrilla. Y me llamó la atención pues lo que fueron las armas. Y ahí es donde yo creía de que era llegando al grupo, estando dentro de lo que se dice dentro del grupo de guerrilla, yo creía que yo iba a tomar un arma en el instante, pero no fue así, sino que tuve que estar dentro de una escuela de menores donde los enseñaban a leer y a escribir. Ajá. Y aprender lo que se dice la matemática. Sí. Pero fue por un poco tiempo que yo me encontré allí, de allí me trasladaron a un campamento a donde estuve con Alberto, un mexicano que... Bertón era un comandante de zona, ¿va? Comandante de la zona. Ajá. Y allí estuve de correo. Él vino como médico. Como médico vino aquí, como médico vino acá. Pero de allí ya le dieron como una responsabilidad de mando de zona, que él tenía el control de toda la zona norte, zona de Huateca, Corinto, ajá. Toda esa zona. Y así es de que por ahí me mantuve por el lapso de quizás de unos 9 meses. A los 9 meses me trasladaron para donde estaba la gente de el mentado William Pulgoso, que era la gente que había venido de Guazapa, donde vino a recibir una preparación como fuerzas de labrar. Y allí ya eran las unidades de la brigada Rafael Arrezaba. Allí es. Allí estuve yo, me tenían como un correo de inmediato. Ajá. Pero quien estaba más de inmediato a darme órdenes era mi capitán Juancito, que le decían Cruz. Marcelo Cruz. Sí. Ajá. Así es de que por ahí me mantuve. Cuando las fuerzas de William las trasladaron a una misión, a mí ya no caminé junto a ellos, sino que me mandaron para la estructura de Radios Verdes. Ajá. ¿Estuviste en los Radios Verdes escuchando? Estuve en los Radios Verdes. Del ejército. Sí, estuve ahí pues. Allí mi trabajo era rastrear las redes. Los radios verdes era más que todo los radios que utilizaba el ejército, el PRC-77. Cabal, esos eran los radios. Y pues por allí me mantuve por un par de 2 a 3 años. 3 años, ajá. Pero me trasladaron para la zona norte de San Miguel. De San Miguel. Estuve en lo que es la zona norte de San Miguel. De ahí me sacaron de allí de esa estructura y más que todo yo fue que pedí. Ajá. Porque no me sentía seguro. Sí. Me sentía de que podía ser víctima, ¿me entiende? De alguien que estaba enfrente de nosotros, que era un enemigo. Ajá, claro. Vaya.
Pero bien, me hicieron preguntas por qué. Así es de que de allí me metieron a una unidad que le decían las avispas. Las avispitas era como un grupito Un grupo de de jovencitos como de fuerzas especiales. Sí, éramos como semi-fuerzas especiales. Y las avispas le decían quizás porque ellas atacan. Ajá, rápida. Tenía una rapidez, una habilidad. Ajá. Y hacíamos las cosas pues como que sin temor a fracasar, sino que lo hacíamos como se dice, con una convicción que lo que íbamos buscando era lograr el objetivo. Y venir a contar pues que habíamos sido exitosos en el accionar. Sí. ¿Y en ese tiempo que estuviste en las avispas, tuvieron algún combate, fueron algún ataque? Sí, estuve por decir agregado a fuerzas de experiencia que habían estado en combate ya de 2 días, de 3 días. Ajá. Y pues por allí era como a compartir experiencias y aprender de aquellos. Ajá. Y así pues ya nosotros como grupo de avispas, nosotros lo sentíamos confiados. Uh-huh. En que las armas que nos habían dado a portar eran armas que nos respondían. Sí, sí. Y no era que nosotros hacíamos las cosas en manada, sino que a veces dos, a experimentar pues las capacidades y el valor, uh-huh. Cómo tendríamos que tener iniciativa ya en una situación ya que se nos complicara. Sí. Y luego de las avispas, bueno, nos conocimos en las fuerzas especiales, estuvimos juntos en la escuela de menores. Así es de que yo con el compañero Rufino habíamos estado juntos en la escuelita, pero me sacaron de la escuelita y él todavía se quedó ahí. Pero nos volvimos a reencontrar, fue cuando ya vine a sacar el curso de fuerzas especiales que nos trasladaron de la zona norte de San Miguel. Allí nos volvimos a encontrar con el compañero Rufino y bueno, que por allí nos mantuvimos por el lapso de los... Unos 6 años, por ahí. Unos 6 años. Sí. ¿Y cómo se llama? Cuando se trasladan del norte de San Miguel para Morazán, venía un buen grupo de jovencitos, ¿va? Para las fuerzas especiales aquí a Morazán. Sí, veníamos varios. Pues yo me puedo recordar del finado Adonai, del finado a César, compañero que le decían Tito, finado Amílcar, ajá. Chunguito ya se lo había adelantado, ajá. Pero la verdad de las cosas que veníamos pues allí como ahí por los 13 jóvenes, que estábamos pues con todas las energías, estábamos jóvenes, estábamos pues con todas las habilidades y rapidez. Y cuando llegan a las fuerzas especiales aquí a Morazán, ¿cómo fue esa nueva experiencia que aprendiste ahí, relacionarte con los demás compañeros, todo eso? Bueno, cuando llegué aquí a la zona de Morazán y ya pues vimos que el mando que teníamos en el norte de San Miguel ya no era el mismo que se sentaba con nosotros de vez en cuando a chistar, sino que ya era más estricto. Uh-huh. Ya era una disciplina muy diferente a la disciplina que tenía las fuerzas regulares. Uh-huh. La disciplina de las fuerzas especiales era más rígida. Sí. Y en verdad pues se sentía motivado uno, no es que se iba a sentir preocupado, sino que se sentía motivado en ver de que allí íbamos a aprender cosas que no las habíamos aprendido allá en el terreno. Pero después lo que sí nos enseñaron, todo se llevó a la práctica. Cuando yo recuerdo que en esas fuerzas especiales, cuando yo llegué, bueno, nos venimos a reencontrar contigo, con los 2 Goyos, uno que era el Cacahuatico, otro que era de la Bocamaya, con el Gato. Bueno, había un montón de compañeros que habíamos estado juntos en la escuela de menores y ahí me los reencontré, ¿va? Sí. La mayor parte de estas fuerzas especiales eran jóvenes de 13 a 20 años, aparte de los que eran de la 4ª sección, porque en el tiempo que existió la BRAS había un grupo como de 20, 25 combatientes
que eran de la cuarta sección. Le llamaban la cuarta sección. Sí. Y ellos eran los que venían con experiencia. Sí. Pero aparte de eso, el entrenador que teníamos, pues como que había sacado un curso de fuerzas especiales, no sé a dónde. Sí. Y él era el que nos daba los entrenamientos. Así es. O sea que yo cuando ya veía de que en el accionar, veía que éramos más como decir, más efectivos nosotros, que las acciones que habían hecho los de la cuarta sección eran más relanceadas. Y el accionar de las fuerzas especiales que se habían preparado últimamente eran hombres que estaban más interesados y ocupados en el accionar militar. Sí, correcto. La verdad es que las fuerzas especiales, Vanecta, que era un contingente de jóvenes que los prepararon técnicamente, físicamente, ideológicamente, psicológicamente, y hasta se tenía que sobrevivir de la naturaleza. Sí. A veces había que pasar 24 horas enterrados en la tierra. Sí. Para agarrar resistencia. Sí. Porque había momentos pues de que, ¿te acordás de los refugios de secreto que hicieron en Gotera por San Francisquito? Sí, conozco bien, me acuerdo. Entonces era como era una forma unidad de experiencia. Sí, era una unidad muy táctica, sí, muy técnica, especializada, que solo era para dar golpes contundentes a las grandes concentraciones del ejército. Se infiltraban. Bueno, primero se hacía el proceso de exploración. Sí. Se reconocían todas las posiciones, se veía cuánto era el rol del tiempo, de los turnos de los soldados que hacían la seguridad. Sí. En el perímetro. Y si había si había campos minados, pues se superaban esos campos minados, sí, las luces, todo eso. Era un entrenamiento muy minucioso que se requería de unos 6 meses por lo menos para sacar un curso de fuerzas especiales. Sí, sí, porque cuando nosotros estábamos haciendo, por decir, en el entrenamiento los simulacros, a nosotros nos enseñaban cómo superar la luz de bengala, la luz de flanco, la luz de frente, y los obstáculos que podían venir a nosotros. Pues en mi manera de cuando yo estaba en ese tiempo decía yo, ¿y esto será que se va a llevar a la práctica? Pues claro que sí, porque las vivimos, las experiencias ya en la realidad. ¿Y pasaste las alambradas? Allí no puedo decir yo pasé las alambradas porque me trasladaron para la zona de Jucuarán. Ah, bueno, pero sí, las alambradas era una zona donde habían serpentinas, habían camas de puro alambre tejido. Sí. Y había mucha superación de minas. Sí. Prácticamente era un mes que había que estar en ese proceso de las alambradas. Uno decían que en los cuarteles ponían obstáculos, sí, para que uno quedara ensartado en esos alambres. Entonces lo que hacíamos nosotros era tendernos y pasaban los demás encima. Sí. Y pasaban los demás encima de nosotros hasta que pasaba el último. Era la forma de superar el obstáculo. Para no rayarse, para no lastimarse. O lanzarse un muro que tuviera alambre eléctrico. Sí. Ajá. Se utilizaban 2 compañeros de apoyo con el fusil o con una vara, lo preparaban y lo lanzaban a caer al otro lado. Y así sucesivamente iban infiltrando y ordenándose adentro para poner en posición de combate. Pues. ¿Y cuáles fueron los los combates que más tuviste tú, que fueron un poco más complicados? ¿Cuáles fueron? Perdón. El primer combate que yo tuve junto a las fuerzas especiales para mí fue nuevo. Fue de que me llevé una experiencia de que fue en una casa cuartel acá en la zona de salida de la ciudad de Santa Rosa de Lima. ¿No? Y por cierto, me cambiaron mi arma que cargaba, era un M16 larga, pero estando en las fuerzas especiales ya no me asignaron un G3 recortado. Un G3 recortado. Y
Pues el tema es bastante profundo a quererlo explicar, porque se dieron algunos problemitas, no porque nosotros los provocamos, sino que hubieron cosas de que hubo un malentendido ahí, quizás no hubo una explicación a otra gente que iba por otro lado, pero la verdad de las cosas es que a la hora de las horas se nos complicó infiltrarnos como nosotros llevamos en el plan de entrar hasta la puerta de donde ellos dormían, los hombres. Y así es de que nos tocó romper brecha a punta de fusil, pero la experiencia mía fue de que a los primeros 3 disparos que había hecho con el arma que cargaba, se me embaló. Y me quedé yo pues pensando no una media hora ni 10 minutos, menos 5 minutos, sino que rapidito yo analicé que sobre mis espaldas cargaba un bolso con granadas. Y allí yo fui tan, ¿cómo se dice?, tan eficaz, tan iniciativo, que a puras granadas volví a recuperar un arma y quité de las armas que tenían los hombres allí. Y así es como yo me volví a armar, pues. No porque yo estaba desarmado en medio del combate. Pero esa fue una de las experiencias que yo me pude llevar, porque ¿quién no se va a preocupar en frente de un enemigo desarmado, verdad? Sí. Pero ¿cómo fue la iniciativa mía, que digo yo, de ver descargado, me descargué con granadas para poder quitarlo, un arma y equipo? Y así es de que fue una de las experiencias, para mí fue pues muy de veramente de orgullo decirlo así, porque no me quedé pasmado, porque era un problema que si yo me quedaba paralizado iban a decir que me había cortado. Me había cortado, ¿eh? Sí. Pues, sí, la cosa es que en las fuerzas especiales andaban las armas más livianas, por ejemplo, el G3 recortado, sí, Galiles, el Galil, las M16. Las M16, pues en el taller que tenía la guerrilla se le mandaba a cortar un pedazo del cañón, sí, y las hacían más cortas y se le ponían guardamanos de madera para no hacer ruido. Para no hacer ruido en los chiribiscos secos. Para no hacer ruido en los chiribiscos secos. Entonces era como, y las UCI, sí, armas livianas, MP5. Ligeras, MP5. Esas eran las armas, pero más que todo esas armas eran más que todo defensa personal, porque sí, las fuerzas especiales golpeaban directamente con puro explosivo. Con puro explosivo. La carga de mano, que la llamamos nosotros, sí, la de 200 gramos. La de 800 gramos. 400, 800. Sí. Bueno, las de 1000 gramos ya eran para meterlas adentro de a un pabellón del sí, ejército. Sí. Ajá, entonces, y yo recuerdo, Néctor, que estuvimos juntos en algunas operaciones, ¿te acordás? Allá por Guadalupe, Jucuarán, el cursito que ves que nos metimos sí, aquella milpa, estuvimos en el Faro, en el Cerro del Mono, y bueno, y la Hacienda Nueva, en el Cerro del Tigre, también en la 6ª Brigada. Todas esas operaciones estuvimos casi marchando juntos por ahí. Sí. Creo que fue un nuevo escenario de guerra, porque nosotros estamos acostumbrados a combatir acá en Morazán y salir a buscar al ejército al otro lado del río, las posiciones. Sí. Entonces, ¿cómo sentiste vos dejar Morazán y irte para Usulután? Pues cuando nos trasladaron de acá, yo me recuerdo de que me agregaron al pelotón para una operación que fue el pelotón 5, que era del PRTC, del PRTC, con el jefe de pelotón se llamaba Plutarco y el segundo se llamaba Farabundo. Bueno, parece ser que nos agregaron a nosotros que éramos del RP a ese pelotón para ir a una operación a Estanzuela. Y era atacar la comandancia donde estaba la guardia. Y bueno, fuimos a lo que fuimos, y podría preguntarse, pero ¿qué pasó allí? Bueno, lo que pasó allí es de que nos sentimos muy como que nos hicieron un reto los guardias, que nos dijeron de que ellos estaban capacitados para pelear con 10 guerrilleros cada uno. Pero ellos pensaban de que nosotros íbamos a llegar como ellos se les imaginaba en el día. ¿Nunca los habían sacado de ahí? Nunca, no. Y resulta de que cuando acordaron nosotros, pues,
Nosotros los teníamos, solo lo que nos dividía era una calle. Una calle. ¿Ah? Una calle, y nosotros teníamos enfrente la puerta de la comandancia. No nos aguantaron ni media hora. Ni media hora. ¿Y cuántos estrés de culucos trajeron de ahí? ¿Recortados? ¿O plegables? De allí no sacamos ningún tipo de arma, solo lo que sí nos trajimos fue un mortero 60, Ajá. un mortero 60, porque las paredes se quedaron besando y no se podía entrar adentro porque la munición que había se estaba reventando. Se estaba reventando, así es de que no podíamos nosotros buscar el problema nosotros sabiendo que adentro podían haber hasta granadas y entonces iba a ser un problema para nosotros. La verdad de las cosas es que salimos ilesos. Sí. Salimos ilesos y nos retiramos, los cruzamos el EMPA en un bote y sin miedo de que podía hacernos un contraataque, pues. Ajá. Y volvimos a lo que es la zona de Morazán, venimos a la zona que es la zona de Cacahuatique. Cacahuatique, ajá. Ajá, Cerro Cacahuatique. Allí ya estaban en las preparaciones, fue cuando se le hizo un hostigamiento al destacamento número 4 en Gotera, fue en el año 86. 86. Sí, que por cierto parece que el batallón Bracamonte andaba una parte aquí en la zona. Sí, estaba aquí en Morazán, estaba el Bracamonte. Y pues parece que llegamos ahí a la zona de Gotera, pues a mí me tocó con el finado, bueno, en el pelotón de Manuel, en el cerro El Picacho. El Picacho, ajá. ¿Qué tal la salida para Guatajiagua? Sí, ajá. Y la otra unidad siempre de fuerzas especiales parece que le tocó parece que fue el pelotón 4. El pelotón 4 y el 2 fueron a la pista. A la pista, cabal. Y parece que por allí se dividieron y unos les tocó ir al Carago. Al Carago y al Firimba. Sí. Al Firimba, sí. Ajá. Así es de que... Sí, recuerdo de esa operación. Pues. Que la mayor parte de combatientes, ya los más adultos que iban para el sur, todavía llevaban boinas de comando. Sí, boinitas, unas verdecitas, sí. De comandos de voltera. Así es. Ajá. Pues, y mira, y fíjate que sí, yo recuerdo muchas acciones que tuvimos juntos, y sí, bueno, diste todo por el todo en este proceso revolucionario, pero quiero que nos digas la situación de la Sexta Brigada. Yo recuerdo que la Sexta Brigada se atacó el 88, el cuartel El Manguito, y no sé si lo vamos a hacer en otra grabación, mejor en otro momento. Vamos a hablar en la otra grabación, vamos a hablar del ataque a la Sexta Brigada, sí. Usulután, y de la Hacienda Nueva, a la Hacienda Nueva. Sí, porque hay el delirio. Y el delirio y otras operaciones más. Así es que te agradezco mucho, Néctar, por la entrevista, y vamos a seguir en una segunda. En otra oportunidad. Gracias, Néctar. Bueno, Fíjate. gracias.